Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra penúltima clase de infografía de productos. Hoy día vamos a revisar nuestras tareas de guión gráfico para ver cómo les fue. También vamos a trabajar algunos conceptos, algunos contenidos, sobre todo que sean útiles para confeccionar su infografía. Viendo la información del taller, tengo 3 temas que podemos revisar y también nos está quedando ver el ejemplo del diagrama. Ya el diagrama es un recurso que ustedes pueden utilizar para presentar su trabajo y sintetizar una información, hacerla de manera gráfica, más atractiva, ¿cierto? Con recurso visual y que les sirve para explicar algún proceso, alguna lógica también de pensamiento, alguna relación de ideas, ¿ya? Entonces yo tomé de ejemplo un diagrama que realizó una compañera y lo voy a proyectar para que lo veamos cómo se confeccionó. Luego de eso revisamos las tareas de guión gráfico y después nos vamos a nuestro contenido, ¿ya? Así que tengo abierto el chat, pueden comentar, pueden interrumpir también, pueden comentar lo que necesiten, si tienen alguna duda o quieren aportar con algo, lo pueden hacer, ¿ya? Les voy a compartir entonces la pantalla. Y acá tenemos el trabajo que yo realicé de creación de diagramas, ¿ya? Entonces, la característica del diagrama es mostrar una información de manera más visual y que nos permita entender rápidamente una serie de relaciones o pasos o ideas, ¿ya? De un tema general. Ya en este caso se escogió este ejercicio, ya es una receta de hacer merenguitos, creada por alguna compañera. Entonces, en este análisis yo lo escogí porque tiene bastante gráfica, ya está más o menos organizado, hay algunas cosas que podemos mejorar, ya como por ejemplo la lógica por donde parte el mensaje. Generalmente uno tiende a leerlo de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo y en forma de Z, ¿cierto? Vamos de esta forma, leyendo así. Entonces, cuando vemos este mensaje, tendemos a buscar rápidamente dónde comienza y comienza en este espacio. ¿Ya? Luego sigue por acá, con el uso de la flecha, ella fue apoyando la forma en que se ordena el mensaje, ¿ya? Hasta llegar a la etapa 12. ¿Ya? También son hartos pasos, ya tenemos que tratar de sintetizar un poco algunos pasos, ya para que no sea un recorrido tan largo, ya a pesar de que en el hacer un diagrama, sobre todo cuando es de un paso a paso, uno tiende a describir demasiado, ya. Hay algunas etapas que se podrían juntar, hay otras etapas que se pueden separar, ya. Vamos a ver cómo se enfrentó. Aquí lo que se utilizó fue el uso de viñeta. Este recuadro que uno crea se llama viñeta, ¿ya? Este círculo que está por detrás también se llama viñeta, ¿ya? Sin embargo, cuando uno usa viñetas y también usa iconos, la idea es que las viñetas sean lo más sencillas posible para que resalte el icono, ¿ya? Y no sea tan complejo, porque pensemos que el diagrama debe ser muy sencillo, ¿ya? Ojalá sintético. Entonces, primero partí por empezar a confeccionar cada una de las etapas, ¿ya? En el hacer fui revisando, por ejemplo, la etapa 1, que dice separar 4 claras y hervir agua en una olla. Pero aquí son 2 acciones distintas, separar las claras y hervir el agua son 2 cosas distintas. Entonces, en este espacio, para que quedara más claro, coloqué ahí separar las claras y calentar el agua como 2 acciones distintas, ¿ya? Luego, acá en el ejemplo dice, en el 3, agregar 270 gramos de azúcar y revolver. Y en el 4 dice retirar de la olla cuando el azúcar se disuelva. ¿Ya? Esas 2 etapas las puse en este lugar. Calentar ahí a baño María y agregar el azúcar, retirar el fuego cuando se disuelva. Si se fijan aquí, en el ejemplo que yo desarrollé y en el que hizo su compañera, hay un elemento que es clave. La olla siempre es la misma olla y ojalá siempre la olla estuviese en el mismo lugar o en la misma posición. En este caso, cuando se agrega el azúcar,
ella la inclina para que se vea que estamos batiendo adentro. Sin embargo, acá yo puse el agregar el azúcar, todo en plano, siempre la misma perspectiva. Y esa es una característica de cuando uno trabaja con los iconos. Si yo escojo un icono que está siempre mirando hacia adelante, idealmente es que todos los demás iconos estén mirando de esa misma forma. ¿Ya? Si yo inclino, por ejemplo, la olla para que se vea lo que hay adentro, estoy cambiando la perspectiva, entonces el usuario tiene que aprender nuevamente a decodificar esa imagen. Entonces, para simplificar el mensaje, siempre debería estar en la misma posición. Por ejemplo, los iconos de los Juegos Olímpicos, si uno está inclinado, por ejemplo, el de esquiar, el deporte de esquí, todos los demás están inclinados también, ¿ya? Y ese es el desafío cuando uno crea un sistema. Ya todos los iconos generalmente deberían estar creados bajo un sistema que le regule el grosor de la línea, el estilo de la línea, el color. Entonces, por eso es importante que si nuestro usuario ya entendió que esta es una olla y que tiene fuego, acá es la misma olla y acá había aprendido que esto es el bol, ¿cierto? Donde están los ingredientes. Entonces, seguimos con la misma lógica hasta que logramos otra vez el bol solo, sin la olla. ¿Ya? Sistematizar los iconos nos ayuda a que el usuario rápidamente entendió el mensaje, ¿ya? Si no, tiene que nuevamente volver a leer. ¿Ya? Entonces, para simplificar un poco los mensajes, uno hace eso, sobre todo en los diagramas o cuando utiliza iconos, ¿ya? Entonces acá seguimos con la receta, batir la mezcla hasta que se enfríe, agregar limón, luego seguir batiendo hasta que se forme el merengue. ¿Ya? Entonces acá retirar del fuego, revolvemos hasta enfriar, agregamos el chorrito de limón y seguimos batiendo hasta lograr el merengue. ¿Ya? Aquí hay que representar los objetos lo más sencillo posible. Por ejemplo, este batidor acá tiene, se hizo bien sencillo para que, seguramente en la realidad ese batidor no tiene esa cantidad de vueltas o de fierritos para poder batir, debe tener muchos más. Pero cuando uno lo representa, y sobre todo si va de un tamaño pequeño, con que le coloquemos unos 2 o 3, con eso ya basta, porque se entiende que es un batidor. Lo mismo el limón, ya ahí a lo mejor, obviamente el limón tiene muchas más subdivisión y tiene más detalle, pero hay que graficar lo necesario para que se entienda que es un limón. ¿Ya? Y solamente con eso, porque si no se vuelve muy complejo y cuesta más entenderlo. Y aquí el merengue, claro, ¿cierto? También rescatar la forma que nosotros necesitamos en que se convierta. Por ejemplo, aquí que se note que es como gordito, ¿cierto? Y como esponjoso. Entonces, el azúcar, por ejemplo, aquí no vemos que diga azúcar, ni tampoco sabemos, puede ser leche también. Por eso es que siempre los iconos van acompañados de este texto y dice azúcar, ¿ya? Entonces acá podemos prescindir de alguna información porque esto va a ser reforzado por el texto que va acá abajo, ¿ya? Si ustedes se fijan también, este elemento dice revolver. El objeto no está revolviendo, pero sí tiene un pedacito del espumador, o sea, del revolvedor, ¿ya? Entonces ahí, en la lógica de la lectura, el usuario va a ir haciendo conexiones de formas. Va, por ejemplo, a pensar que esto está dentro de esta olla, porque tienen una característica similar, están en la misma posición también, ¿ya? Y los objetos también hay que ponerlos en la misma posición. Por ejemplo, el limón está en 45 más o menos y el revolvedor también sigue la misma dirección. Entonces la idea es que todos los objetos que van a ir acompañando esta composición, por ejemplo, la manga, también lleve ese sentido en 45. Entonces así es más fácil la lectura. Si yo lo pongo para el otro lado, va a generar un ruido y el usuario va a decir, ay, y este limón para acá, y esto otro para acá, ¿ya? Ese análisis uno lo hace, no lo hace uno de manera consciente, es todo inconsciente. Entonces, cuando uno ve las composiciones y dice, oh, esta está mucho mejor que esta, son por esos detalles, porque tienen una coherencia formal,
coherencia en la forma, en la posición del objeto, en la construcción sintética del objeto y porque se parecen en forma. ¿Ya? Entonces, al parecerse en forma, pareciera que cuesta menos leerlo, pero si son todos diversos, cuesta mucho más. ¿Ya? Por eso es que este merengue tiene esa forma espumosa, así como gordita, porque luego se relaciona con esta otra forma. Entonces, como uno ya aprendió que esto es merengue, va a decir, ah, esto es merengue, pero más pequeño. ¿Ya? Bien, seguimos con la receta hasta seguir batiendo hasta formar merengue, luego forrar la lata del horno, con la manga crear la forma de los merenguitos, cocinar por tantos minutos, por ejemplo acá ya dice, cocinar en el horno a 140 grados por 1 hora. Y acá volvemos a repetir esta información, ¿ya? Si bien esta información se entiende mucho más rápido que esta de abajo, aquí hay un elemento complejo que queda medio apretado. Y tampoco hemos usado este recurso en otra etapa. Entonces aquí hay una información extra que el usuario tiene que decodificar. Por eso yo no la consideré esta forma de presentar los 60 minutos y los 140 grados porque se requiere otra codificación distinta. Entonces, aparte, esto es distinto a las otras viñetas, ¿ya? Entonces, lo puse de esta forma, puse el horno y puse la explicación, 140 grados por 1 hora. ¿Ya? Y finalmente dice retirar del horno para dejar enfriar y luego fríos desprender y disfrutar. ¿Ya? Entonces aquí yo lo puse la lata del horno, le puse dejar enfriar y disfrutar, para ahorrarme el último paso donde están los merenguitos solos. ¿Ya? La lata del horno es un tema también porque la lata del horno tiene una perspectiva, mire, ¿se fijan? Para poder mostrar que el papel está dentro. En este caso, la lata del horno yo la puse de frente, ya como no mirada desde arriba, sino que de frente como está el objeto. ¿Ya? Si bien a lo mejor cuesta entender qué es lo que será, ya tenemos la idea de que estamos hablando de una receta. Entonces, acá quizás no se entiende, pero tiene la explicación. Forrar la lata del horno con un papel mantequilla. Este es el papel mantequilla, ¿ya? Después uno entiende que ese papel mantequilla siempre está arriba de la lata, ¿ya? Y esto es lo que va al horno y luego sacamos la lata, dejamos enfriar y solamente con ese icono de frío sabemos que hay que esperar para enfriar, ¿ya? Entonces finalmente con la misma receta le traté de ahorrar ahí un pasito, ¿ya? Y salieron los mismos 4, 8, los mismos 12, ¿ya? Le ahorré un paso, pero le agregué el separar las claras, por eso tiene los mismos 12. Ahora, tratando de rescatar un poco los colores que utilizo, si bien probé la idea de la estrella, yo entiendo que acá lo que hace es entregar un poco más de metáfora, ¿ya? Cuando uno ocupa estos elementos, por ejemplo, los números, y con esa forma redondeada, yo entiendo que la idea es poder reforzar un poco la relación con los merenguitos, ¿ya? Con el objeto final. Y por eso esos números tienen esa forma, ¿ya? Sin embargo, en esta complejidad de información, el diagrama no debería llevar eh, tanta retórica, porque hace que se vuelva mucho más complejo de codificar. Esta metáfora que yo les comento de la relación de los números con los símbolos, ¿cierto? Para que comunique lo de merenguito, sería pensando en la infografía general. Por ejemplo, si esto fuese una infografía, ya que algunos alcanzaron a hacer como un diagrama infográfico, como que el mismo diagrama se transforma en el mensaje. Pero en este caso la idea es que el diagrama sea parte de otro mensaje superior, ¿ya? Una parte para explicar un tema en específico, ¿ya? A lo mejor aquí podríamos estar hablando de los huevos. ¿Y qué se puede hacer con los huevos? Se puede hacer una receta de merenguitos. Entonces es un mensaje secundario que es abordado con un diagrama.
Pero también está la alternativa de transformar un diagrama completo en una infografía, ¿ya? Pero en nuestro caso todavía estamos viendo el diagrama como un recurso dentro del mensaje infográfico. Por eso debe ser más sencillo y no está relacionado tanto con elementos que nos aluden al producto, ¿ya? Rescatando los colores que utilizó acá en su gráfica, ya yo creo que está bien aplicado el color, por lo menos se nota que este es más oscuro, este es más claro, todo se ve. Una cosa es que se vea y la otra es que se lea. Ustedes se van a fijar que en nuestras rúbricas siempre dice que sea visible y lo otro que sea legible, ¿ya? Por ejemplo, el texto a veces es visible, pero no legible, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a poner aquí una tipografía, voy a buscar una tipografía, a ver, quiero sacar esta barrita, ahí sí. Voy a buscar una tipografía, esta. Ahí. Fíjense cómo esa tipografía cuesta un poquito más leerla que esta otra, ¿ya? Por el hecho de que tiene todos estos como serif o como, no son serif, pero son como unas puntitas que trae que son más decorativas, ya por ser más caligráficas. Fíjense cómo esta cuesta un poco más leerla. O sea, es visible porque la veo, pero no es tan legible porque no la leo bien, sobre todo pensando que este diagrama es posible que lo ocupemos a este tamaño o quizás más chiquitito, ¿ya? Entonces ahí, a esta dimensión, claro, yo la veo, pero no la leo. Entonces esa es la diferencia entre legible y visible, ¿ya? A veces la tipografía es legible, ya se lee, pero pensemos en qué color le vamos a colocar. Ya, por ejemplo, aquí le voy a colocar, a ver, a veces está este tipo de, ahí, esas combinaciones, por ejemplo, el rojo con el celeste. Entonces, si yo lo veo, claro, quizás es visible, pero me cuesta leerlo también por el color, porque es poco legible, como que tiende a vibrar. ¿Ya? Entonces esas combinaciones hay que cuidarlas para que se logren los dos objetivos. ¿Ya? A veces también nosotros utilizamos una tipografía muy pequeña, por ejemplo ahí, y si lo vemos de más lejos, claro, está visible, pero no está legible porque está muy pequeño. Entonces tenemos tres factores, que puede ser el tipo de tipografía, el color de la tipografía o el tamaño de la tipografía, que pueden afectar la lectura, ¿ya? Entonces, usted siempre que haga sus trabajos, fíjese que usted lo vea y lo lea. Eso respecto a los textos. Y bueno, que se vea es mucho más fácil, pero a veces nosotros encontramos este tipo de ejemplos que, a ver, vamos a colocar uno más clarito. A veces pasa sobre todo cuando uno ocupa un color oscuro y otro color oscuro para la letra. Por ejemplo, ahí se ve bien poco, ¿cierto? Generalmente si uno no lo ve tampoco lo puede leer, pero a veces uno tiende a colocar estos colores que no se ven. A veces yo veo estas combinaciones, por ejemplo, se ve como un verde y acá le colocan como a veces un azul, así. Entonces eso tampoco se ve muy poco. Entonces cuesta verlo. ¿Ya? Entonces la estrategia siempre es colocar, si vamos a utilizar un color oscuro, el texto debe ser en color claro. Y al revés, si el fondo es claro, el texto puede ser oscuro. ¿Ya? Lo que podemos hacer también es inducir un poco el texto para que no destaque tanto. ¿Ya? Si bien estamos usando, por ejemplo, aquí el rojo oscuro, ¿ya? Y el texto está en blanco,
lo que podemos hacer para que no sea un contraste tan fuerte, por ejemplo, si yo quiero destacar este texto y estos otros no los quiero destacar, yo lo que puedo hacer es al texto, ahí voy a seleccionar, le puedo colocar un rojo, ¿ya? Pero un rojo casi blanco, ya como un tonito más similar, no blanco, sino que un poquito más cercano al rojo, ¿ya? Entonces eso lo que nos va a otorgar es que ese texto inmediatamente, si ustedes lo comparan con el resto, se lo voy a aplicar al resto para que puedan ver, inmediatamente baja un poco la intensidad del mensaje, ¿ya? Entonces, a veces podemos hacer ese ejercicio. Tengo aquí todo agrupado, entonces estoy desagrupando para poder aplicar. Con Control Shift G, uno desagrupa. Entonces aquí voy a seleccionar estos dos. Ahí le puse un color como el rojo, pero un poquito más blanco, pero un poquito más cercano al rojo. Fíjense cómo en el mensaje este resalta respecto a los demás. A pesar de que los otros se ven y se leen, pero no resaltan tanto, no tienen un contraste tan alto. ¿Ya? Eso es bueno hacerlo cuando uno quiere bajar la intensidad del mensaje o bien quiere acentuar una etapa. Esa etapa la deja en blanco y esto otro le da un tono. Esto también yo lo he visto bastante y es un buen ejemplo de cuando uno utiliza fondos, por ejemplo, negros, ahí, y coloca textos blancos. Cuando uno coloca textos en color blanco y es mucho texto, generalmente tiende a vibrar por el contraste tan fuerte entre el negro y el blanco, ¿ya? Entonces lo que uno puede hacer es, por ejemplo, seleccionar el texto, aplicar un color blanco, pero un poquito más hacia el negro con un pequeño gris, ¿ya? Ahí, ok. Y ahí el texto va a vibrar un poquito menos. Lo voy a hacer un poquito más evidente para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí. ¿Se fijan? Hasta aquí está en ese como gris y acá está en blanco. Entonces el gris tiende a vibrar un poquito menos que el blanco. Vamos a aplicarlo a todo el texto. Vamos a hacer, voy a duplicar aquí para que podamos ver los dos ejemplos. Uno con blanco y uno con gris. Ahí casi blanco, pero con un poco de gris. Entonces, si los miramos los dos, ambos se leen, pero este como que destaca un poco más. ¿Ya? Entonces, a veces esta combinación tiene un contraste muy alto. Y sobre todo, como tiene letra, la letra como que vibra donde es pequeña. ¿Ya? Entonces, una mejor combinación en ese sentido para leer es esta, al contrario de esta. ¿Se va entendiendo, chiquillos, lo que les estoy comentando? ¿Sí? Ya, muy bien, Diego y Amparo, que me están ahí reaccionando. Sí, este es un detalle que ustedes pueden decir, no, es algo, ya puede ser, pero si uno se fija en la calidad de diseño, generalmente uno cae en estos detalles que hacen la diferencia de un buen ejercicio de lectura o un mal ejercicio, ¿ya? Sobre todo cuando trabajamos para pantalla, porque imagínense leer información con esta intensidad, a uno de verdad le duelen los ojos. Y hay muchas cosas en Internet que están mal diseñadas porque tienen esta combinación de alto contraste, ¿ya? Y finalmente cuando es mucha información, uno termina así como cansada con la visión, ¿ya? Entonces esta combinación es mucho mejor
también he visto otras combinaciones, por ejemplo al revés, donde está el fondo de color blanco y el texto va en color negro. ¿Ya? El color negro siempre tiende a ser un color muy pesado, ¿ya? Entonces, a las tipografías uno generalmente no le coloca un color negro 100%, ¿ya? Uno debería colocarles un color negro, casi negro, ¿ya? Como un gris oscuro. Ahí, ¿ya? Aquí voy a colocar un color de línea en negro bien fuerte ahí. A ver, ahí, ok. Ya, es casi imperceptible, pero este es mucho más pesado que este. Ya, no sé si casi que se nota muy poco, pero fíjense cómo este de acá resalta menos que este. Es como un tono. ¿Ya? Entonces cuando usted vaya a ocupar un color negro, un texto negro sobre un fondo blanco, nunca le coloque negro 100%. Y esto mismo pasa con la imprenta. Cuando uno manda a imprimir un texto y el texto sale negro contra la hoja blanca, queda muy pesado, queda como sucio. Entonces mejor siempre un gris oscuro, casi negro, pero siempre gris oscuro. ¿Ya? Esas son recomendaciones para los contrastes cuando uno utiliza fondo de color y tipografía. ¿Ya? Veamos después, ya continué con el diagrama. Sin embargo, los colores están un poco fuertes. Fíjense como la viñeta roja también destaca y tenemos los elementos también. Entonces empecé a buscar una estrategia que me permita destacar más los iconos que la viñeta roja, que el texto, porque me interesa que con los iconos se entienda la idea. El texto vendría a acompañar. Entonces luego busqué una estrategia con colores más neutros, ¿ya? Entonces dejé los mismos iconos con color, pero le cambié el fondo y las viñetas. Y esta estrategia puede ser cualquiera, puede ser un color, acá uno selecciona un color base, ¿ya? Y sobre todo si yo quiero que destaquen los iconos, tiene que ser un color base neutra, ¿ya? Los colores neutros son los colores, por ejemplo, los grises, ¿ya? Aquí podemos encontrar un gris, podemos también un gris como medio azul, aquí tenemos algunas gamas, hay grises, pueden ser también colores como café, ¿ya? Que son colores como neutros, en esta gama de aquí como unos grises medios cafecitos, pueden ser también colores a lo mejor algunos grises un poquito más azules, por ejemplo, ahí. Todo esto forman una paleta de colores como neutros, ¿ya? Porque en realidad lo que quiere decir que ninguno destaca en general, ¿ya? Un color, por ejemplo, como que este no es un color neutro, este destaca sobre los otros. Generalmente uno escoge un par de colores gris neutros y escoge uno que es el color fuerte con el que voy a trabajar para destacar. Entonces, de esta paleta de colores grises, ¿ya? O neutros, yo utilicé para quitarle fuerza a la viñeta, porque acá la viñeta solamente presta el contraste, no algo que sea de vital importancia. Entonces, acá en cambio estaba prestando fuerza al mensaje, ¿ya? Pero lo importante es el icono aquí, que se entienda. Y el texto acompaña y la viñeta solo presta el contraste, entonces por eso se escogió un color neutro. Y esta combinación puede ser cualquiera. Podemos utilizar en tonos neutros, podría haber sido un color claro por ahí. Voy a desagrupar para poder escoger ahí sí. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el color, ahí voy a tomar este color, ahí, está un poco fuerte, entonces voy a trabajar con ese color, pero más suave. Entonces voy a opacidad
y lo voy a colocar aquí en un porcentaje bien pequeño. Ya puede ser ahí un 15, un poquito más, para que todos los elementos se vean ahí, porque si no se pierde esa gotita del merengue. Y luego le aplico el color que era el más oscuro. Y así voy creando el contraste, es el mismo color, sin embargo, está en una intensidad un poquito más suave. Y ahí voy dando la combinación que yo quiero. Esa estrategia tiene que funcionar para todos los iconos, ¿ya? Por ejemplo, este es complejo porque tiene blanco, entonces si mi color de fondo es muy claro, se va a ver alterado y no se va a ver el merengue. Entonces ahí tengo que buscar los equilibrios, que todos los elementos se vean bien. Por ejemplo, aquí en el limón fue difícil porque este limón, si yo le colocaba un color mucho más amarillo, tendía a vibrar con el fondo de este color. Entonces tuve que buscar un amarillo un poquito más oscuro, que siguiera viéndose como un limón. ¿Ya? Entonces el desafío del fondo tiene ese contraste con los objetos que uno le coloca encima. ¿Ya? Entonces siempre cuando usemos un color de fondo, ese color de fondo siempre tiene que ser el mismo, no puede andar cambiando en cada viñeta, ser distinto. ¿Ya? Sin embargo, tiene que ser tan versátil que cualquier objeto que le coloquemos arriba se vea bien. Aquí voy a seleccionar ahí para terminar con el limón, porque quiero probar si ahora con esta nueva estrategia me permite colocar un amarillo un poquito más fuerte. Voy ahí a seleccionar. Voy a acercarme un poquito ahí. Este trabajo que yo le estoy mostrando, la aplicación de color es muy importante porque vi varios trabajos que tenían esto de destacar casi todo el mensaje con el título rojo, una viñeta de color, entonces como que no había una jerarquía en la información. Después vamos a ver un ejemplo de cómo se ve. ¿Ya? Aquí voy a intentar poner un amarillo más fuerte para el limón. Vamos a ver cómo se ve. Claro, no se ve mucho. ¿Se fijan que es como que se confunde un poco con el fondo? Ahí ya perdió visibilidad. Entonces mejor voy a volver atrás y voy a intentar darle un poquito más de brillo al color. Ahí. Ya, yo creo que por ahí, porque si no empieza que después ya no se ve. ¿Ya? Este horno, por ejemplo, yo creo que sería bueno darle como el mismo color de la olla. A ver. Sí, ahí puede ser. Lo mismo acá, se fijan, el merengue siempre es blanco y todos los elementos que conforman el merengue son blancos. Eso es para no perder la coherencia. ¿Se va entendiendo el ejercicio, chicos? Cuando ustedes hagan sus iconos, sigan esta lógica de combinación de colores, ¿ya? Porque se fijan que acá hay una diversidad y lo que más destaca son esos recuadros rojos. En cambio acá le quitamos la fuerza al color y lo que destaca es más el icono, porque el icono tiene color. ¿Ya? Uno igual puede trabajar con iconos sin color, que sean, por ejemplo, solo como línea, como este. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con este tipo de objeto, podríamos darle el color a este objeto. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, darle un tono. ¿Ya? Pero como son varios elementos, tratemos de dejar como los elementos que son anexos, porque acá el protagonista son los merenguitos. Entonces, estos van acompañando. Entonces, por eso tienen un color más neutro, gris, o este también va acompañando. En este caso, si transformamos esta viñeta en los colores reales, que son esos, ¿cierto? Que estábamos cambiando ahí.
ese icono también tendría que cambiar de color. No lo puedo dejar del color anterior. Entonces le voy a dar el mismo neutro de la viñeta. Igual se va a entender que es frío, que vamos a enfriar, porque el símbolo muestra que se deja enfriar y aparte dice dejar enfriar. ¿Ya? Pero siempre hay que ir buscando la coherencia entre un elemento y otro. Generalmente uno hace el ejercicio del diagrama y luego empieza a ver cómo simplificarlo un poco, ¿ya? Para que no sea complejo de leer. Si tengo una olla, que esa olla siempre sea la misma olla. Si tengo un plato, que sea el mismo plato. Es como cuando uno usa una persona. Si voy a usar una persona que hace un procedimiento, la idea es que siempre sea la misma persona. Entonces así ya no tengo que volver a leer que esa es una persona. Aparte que si le cambio la vestimenta a la persona, vamos a ver que es otra persona. ¿Ya? Puede ser otra olla si le cambio la perspectiva. ¿Ya? Entonces siempre tiene que estar repetido el elemento dentro del procedimiento. Eso ayuda a simplificar la lectura, ¿ya? Porque tener esta diversidad de posiciones, de elementos, a menos que todos estén en 45 grados y mirados desde arriba, lo hacemos. Pero si es más fácil de esta forma leerlo, lo hacemos de esta forma. ¿Ya? Eso es lo que les quería mostrar respecto al diagrama. A pesar de que estos principios de colores que yo les mostraba sirve para todo tipo de mensajes gráficos, ¿ya? Entonces, vamos a, aquí voy a guardar por si acaso, vamos a revisar unas 2 tareas de guión gráfico para que veamos cómo les fue con ese ejercicio, ¿ya? Y luego rápidamente les voy a mostrar cómo hacer tablas y gráficos. ¿Cómo les fue con su tarea de guión gráfico? ¿Todos la hicieron? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? Yo la encontré no tan difícil, pero demoré. Demoró. Sí, demora. Sí, esta tarea de guión gráfico no es tan difícil, pero sí tiene su trabajo al trazar, al pensar cómo trazar. Vamos a mirar unas 2 tareas. Ya aquí estoy seleccionando. A ver, Valentina nos dice, Amparo dice que le fue bien. Valentina también le fue bien, dice que al principio no sabía bien, pero después como que agarró vuelo. Claro, porque igual uno va analizando y ahí al analizar, esa es la parte primera que cuesta, ya como entender un poco cómo está hecho, cómo lo voy a abordar y después ya uno lo tiene ya resuelto y el segundo sale más fácil y el tercero mucho más y así. Le gustó harto, demoré poco, dice Amparo, pero estaba entretenida. Yo les comento, chiquillos, que hay harto campo en esto también. Los que quieren dedicarse, por ejemplo, a hacer, en diseño gráfico se le llama hacer ilustrador, pero son ilustraciones de carácter técnico, ¿ya? Porque son de procedimiento, pero es una ilustración finalmente. Así que si a ustedes les gustó el ejercicio, a la larga también podrían dedicarse a hacer la parte de la ilustración de los productos, de los modos de uso, estas ilustraciones se usan en catálogos, en manuales, ¿ya? Entonces, cualquier producto que ustedes compran viene acompañado de un catálogo y ese catálogo tiene muchas de esas ilustraciones. Así que si tienen facilidad para eso, es un área también para poder trabajar. ¿Ya? También, sí, muy bien. El análisis del separar. Separar este dedo es muy importante porque este dedo siempre va por arriba y esto va por abajo. Entonces hay que pensar como una especie de mitones para poder tomar los objetos. Voy a compartirles un ejercicio que tengo acá en pantalla, que es de alguien, de un compañero, no sé si está presente, si lo reconoce. Es de Eduardo Merino.
Bien, aquí tenemos un ejercicio. A ver, descargué. Sí, Eduardo Merino. Eduardo Merino nos tiene este ejercicio. Él tomó un descorchador. Y ahí tiene el dibujo de su mano. Vamos a mirar todas las cosas que él nos tiene. Ya, y lo que trazó fue su objeto. Aquí vemos las partes súper bien porque él también trazó su objeto por parte. Eso nos permite articular y no tener que volver a trazar. Es muy positivo. También tiene la construcción de la mano. Ahí tiene, vamos a desorganizar aquí un poquito para ver cómo hizo su ejercicio. Ahí tiene las líneas. Y parece que también tiene el pulgar trazado separado para poder hacer el movimiento. Aquí lo que muestra es que faltó incrustar la foto. Ya la imagen seguramente que lo utilizó de referencia no está vinculada. ¿Ya? Pero en este caso no lo vamos a considerar porque en realidad es un ejercicio. Pero bien, aquí tenemos la mano, ¿cierto? Él usó siempre la misma mano y le dio distintos usos. Ahí vemos cómo articuló. Aquí como que queda un poquito rara, pero quizás si uno no sé si se ve un poco rara la mano. ¿Ya? Quizás puede ser ahí que hay una especie de que se pueda ver un poquito distinta la mano ahí cuando uno hace esta posición. ¿Ya? Pero de todas formas cumple con el objetivo, está muy La bien. flecha va hacia abajo. ¿Cómo? ¿Las flechas? Debe ir hacia abajo esa flecha. Ah, está claro que uno la hace. Sí, tiene razón, porque el procedimiento es que uno baja las manos, pero esto sube, ¿cierto? Uno baja las manos aquí. Claro, ahí hay que ver a qué le estamos dando la instrucción. Si tenemos que bajar la mano, quizás podemos reforzarlo con este elemento, una baja, y ahí vamos a ver que la otra va a subir. Así también podría entenderse, como bajamos y esto sube. Eso, muy bien, está muy bien este ejercicio también hecho. Así que vamos ahí. Me alegro entonces que se entiende el ejercicio, que lo pueden lograr porque es un ejercicio que les va a servir para todos sus ejercicios, o sea, para hacer todos sus trabajos de diseño. Esta parte es muy importante. Estamos viendo el trabajo de otro compañero aquí y en este trabajo lo que vemos es también, bueno, tiene el uso de la mano, acá está el objeto, están los implementos, acá están las fotos que utilizó para hacer el ejercicio, como la referencia. Aquí lo raro que uno puede mirar a primera vista es que pareciera que estas manos estuviesen con guantes, ¿o no? ¿Les da la sensación por el corte que tiene aquí? Pareciera que tuviese como guantes. Entonces, a veces el corte, hasta dónde llega la mano, puede ser un problema. ¿Cómo sabemos cuándo cortarlo o cuándo no? ¿Ya? Entonces, hay que verlo. A lo mejor el color blanco es demasiado potente para la forma del corte. ¿Ya? Puede resolverse a lo mejor con dos ideas que me surgen, por ejemplo, a lo mejor este cierre que tiene aquí, ahí, no utilizarlo, sino que dejar la línea como abierta. ¿Ya? Ahí estoy tratando de hacer un ejercicio, voy a acercarme un poquito más. Ahí. A lo mejor ese cierre que utilizamos al cerrar la mano puede ser que hace que se vea como un guante. Esta. ¿Ya? Ese cierre. Si no, podemos ver, a lo mejor cambiar el color de relleno del objeto.
por el mismo gris, pero un gris un poquito más oscuro. Veamos cómo se ve solamente con la línea, a ver. Habría que ir probando cuál es la mejor combinación. Yo creo que por lo menos sin color blanco ya como que va pareciendo que no fuera guante, ¿ya? Ahí tenemos que ir probando la mejor estrategia. A veces pueden hacer la primera ilustración, colocarle los colores y ver cómo se ve. Si ustedes notan alguna cosa extraña, de seguro la otra persona, que también la va a ver, puede notar lo mismo. Y si no, pidan una opinión. Muéstrenselo a alguien y díganle, a ver, explícame qué es. Y cómo, si son manos, que como que alguien les retroalimente. A veces uno hace las cosas y no, yo no logro verla, porque estoy tan metida en mi proyecto que a veces no lo veo. ¿Ya? Entonces, pedir una recomendación. Yo creo que es una buena alternativa dejarlo sin color, dejarlo solo con la línea, porque pensemos que el objeto es el blanco, ¿cierto? El objeto debe resaltar más, entonces la mano también viene a competir con el producto. Entonces, aquí lo importante es el producto. También el procedimiento, pero la mano viene siempre acompañando. Entonces acá resaltan tanto los dos objetos. ¿Ya? Yo creo que una buena alternativa, yo me iría más por esta que por este blanco. ¿Ya? Ahí ustedes también sean sus propios críticos de su trabajo y vean cuál es la mejor alternativa. A veces uno tiende a quedarse con la primera propuesta que uno hace, ¿ya? Pero yo siempre que hago el diseño, lo hago, luego lo miro de lejos, le cambio colores, veo, busco y ahí lo que veo. Sí, a veces también una buena estrategia, acá nos dicen que sacarle una foto y después uno le encuentra, claro, los detalles. O a veces también yo diseño y al otro día me levanto y lo veo. Y lo veo desde otra mirada, ya más despejada, y ahí también hay un momento en que uno dice, no, parece que esto no está bien o aquí no me quedó bien y uno vuelve a trabajar. Entonces a veces hay que darse un aire después de que uno diseña, salir un poco, despejarse y volver al trabajo ayuda a despejar un poco la mente, incluso a veces hasta para encontrar soluciones. A veces uno está resolviendo el trabajo y no lo encuentra, no encuentra la solución, no me queda bien, no me queda bien. Así que ahí hay que hacer un stop, desconectarse, pueden hacer otra actividad un rato y luego vuelven acá. Y de seguro van a encontrar la solución. ¿Ya? Eso también pasa mucho porque es como que uno está bloqueado, ¿ya? Y está tratando de trabajar. Entonces a veces yo ahí en ese caso ya no lo encuentro, ya. No sigo gastando el tiempo, me dedico a otra cosa y después vuelvo acá y ya ahí sí lo encuentro, ¿ya? Entonces, sigan esos consejos, chiquillos, les va a ayudar a poder resolver mejor sus trabajos. Bien, me alegro por las tareas que revisé, no tenemos mucho tiempo más como para revisar, pero me parecen excelentes tareas, voy a revisarlas todas. Recuerden que esta tarea por alta complejidad tiene una bonificación que usted puede utilizar en su trabajo final o en su avance de infografía que tenemos que entregar. Vamos a entregar este avance hasta el día sábado. Ya tienen toda esta semana para trabajar hasta el día sábado, para que descansen el día domingo, ¿ya? O bien se dediquen a algún otro elemento, trabajo que tengan que hacer, pero traten de descansar también, estamos llegando al final del semestre, para que no se colapsen, ¿ya? Entonces el día sábado ustedes me suben su avance, recuerden que es en parejas, en duplas, ahí o creo que hay un grupo que está trabajando de 3 y hay alguien que está trabajando de manera individual, así que ustedes suban su trabajo y suban el nombre de los integrantes, ¿ya? Eso es muy importante para que no quede sin nota. Voy a compartir algunos trabajos que vimos el día de ayer, ¿ya? Voy a compartir aquí, específicamente porque me quiero referir a algunos vicios de diseño o como algunas prácticas que podemos mejorar.
Vamos a ver. Aquí lo tengo abierto. Ahí, aquí tengo, creo que va a aparecer en pantalla. Aquí tengo unos ejemplos. También si alguien quiere comentar, lo puede hacer. Puede complementar ahí si le faltaron herramientas. A ver, por ejemplo, aquí, ¿qué quiero comentar? El croquis. ¿Ya? El croquis ustedes todos pudieron retocarlo, borrarlo, ¿cierto? Arreglarlo. La idea es que cuando presenten sus trabajos de croquis, puedan retocarlos antes de ponerlo en la lámina. ¿Ya? Borrar lo que no corresponde, por ejemplo, esas marcas. Hay algunas sombras también que se ven, que son del papel que está abajo. ¿Ya? Entonces, el oficio es muy importante para poder presentar el trabajo. Otro elemento que me gustaría comentar es estos detalles. Por ejemplo, el texto. El texto debería estar por el borde del círculo, ya nunca superponerse a la imagen que estamos mostrando. ¿Ya? No sé si recuerdan cuando uno hace el trazado y escribe adentro de la figura, eso puede ayudar a que no pase el texto por arriba de este elemento. ¿Ya? Acá también el color negro. Ese color negro es muy fuerte sobre el fondo. Entonces acá sigan ese consejo de colocarle a la figura, puede ser esta misma combinación. Yo voy a hacer un ejemplo aquí. Voy a dejar de compartir para compartirles el Illustrator. Cuando tenemos estas combinaciones, por ejemplo, el color como cremita, a ver, ¿qué color era? A ver, vamos a traer la foto mejor. Y así lo vamos a poder ver al tiro. Entonces, cuando tenemos estas combinaciones que son de un color claro y con un color oscuro, como el negro, son muy potentes. Se fijan ahí que hay un contraste muy alto. Entonces, cuando queremos resaltar, podríamos utilizar ese mismo color negro. Sin embargo, queda un poco fuerte. Entonces, lo que podemos hacer es usar este mismo color, pero hacia un color más oscuro, por ejemplo así, para poder generar una combinación no tan potente y de esa forma va a resaltar un poco más esto. Ya yo puedo colocar un elemento que también se va a ver en la lámina, pero se va a ver un poco más suave que el contraste negro. También otra combinación que se puede hacer es este mismo color, ahí, pero un poquito más saturado. Por ejemplo, hacia acá, busquemos que no quede, acá queda muy fuerte, así que lo empezamos a bajar hacia este lado. Entonces ahí, que es este mismo oscuro, pero está un poco más, con un poco más de color, de más tono. Entonces este color también hace contraste acá. También se vería, pero no se vería tan pesado como este. ¿Ya? Otro color también que podemos utilizar es un color más claro, como el blanco. Ahí lo llevamos hacia un color más claro, por ejemplo, por ahí, ok. Y este también se vería, pero se vería en otra estrategia, como más clarito. También se ve, porque hace contraste respecto al fondo. Pero este negro siempre es muy pesado, ¿ya?
Entonces ahí hay que buscar alternativas a esta combinación, ya que no sea un negro fuerte. El texto también lo podemos utilizar con esa estrategia. Podemos dar este texto, podemos darle color, ahí. ¿Se fijan cómo ya va tomando algunos colores ahí? Ese habitar negro lo podríamos haber puesto con un color similar al que tenemos. Para hacer paletas de color, yo les recomiendo que escojan un color base, por ejemplo este que lo están usando para el fondo, y luego ese mismo color lo lleven hacia el blanco. Ahí, aquí está el cuadrito de color. Y vamos a utilizar una herramienta que se llama fusión, ¿ya? Que es esta. Entonces yo pincho de un cuadrito al otro. Y se van a fijar que se hace un degradado completo. Entonces, antes de hacer la fusión, yo voy a hacer doble clic en la herramienta y le voy a colocar cantidad de pasos especificados. Ya, por ejemplo, pueden ser 10, 5, lo que ustedes quieran. Ya yo voy a colocar aquí 5. Ok. Y luego pincho uno, pincho el otro. Y lo que me hace es una escala de color. ¿Ya? Y lo mismo respecto al negro o el color que ustedes escojan. Por ejemplo, este mismo cuadrito lo voy a llevar aquí y este otro lo voy a llevar acá. Entonces, con la herramienta, como ya le di doble clic, ahí 5 pasos, este con este. Y ahí tengo una escala de color. Entonces yo puedo ir seleccionando mi objeto y voy probando con estas escalas de color cuál es el tono exacto que yo quiero aplicar a mi trabajo. Y así nos vamos a asegurar que nos va a quedar siempre como una armonía de color. ¿Ya? Y esto nos ayuda a jerarquizar. Por ejemplo, el título, si está en este color oscuro, y después yo tengo otros títulos y los coloco de estos colores que están más abajo, ¿ya? Quiere decir que este título va a resaltar más que este otro. Vamos a colocar por aquí. Me voy a acercar un poco más. Por ejemplo, ese título, este otro y este otro. Esto también yo lo vi en algunos ejercicios que mostraron ayer, que falta un poco de jerarquía. Ahí, luego, por ejemplo, por ahí, y luego hacia acá. ¿Ya? Este destaca más, secundario, terciario. Podemos tener también la característica de un gran tamaño, ahí, un texto mediano y un texto más pequeño. Y así vamos jerarquizando nuestra información. Acá sabemos que el título es importante porque es lo más grande. Luego viene este texto, luego viene este otro y luego viene este otro, ¿cierto? Por tamaño. Pero usamos el mismo color para todo. Pero podríamos perfectamente, aparte del tamaño, ocupar el color también para jerarquizar. ¿Ya? Entonces, eso respecto a este trabajo. ¿Ya? Los textos, que no toquen la figura. Los márgenes están bien. Este texto que del nombre de los integrantes puede ser un poquito más abajo, ¿ya? Porque está un poco muy encima de la información, un poquito más abajo. Vamos a mover un poquito más algunos ejercicios. Acá tenemos otro. ¿Se fijan en este ejercicio? A ver si lo puedo ampliar un poco más. Voy a dejar de compartir para compartirles acá. Este otro ejercicio, por ejemplo, está todo muy destacado. Entonces acá hay que hacer una estrategia de color y también de tamaños. Está bien resaltar, ¿cierto?, las palabras que queremos que son como el núcleo de nuestra información, pero no lo podemos hacer con el mismo color que está arriba. Tenemos que usar uno complementario, puede ser un
el mismo color de fondo que este, pero un poco más oscuro, ¿ya? Para poder resaltar. También utilizar distinta tipografía para el título y los textos que son largos. Por ejemplo, el título puede tener esta letra, que igual es una letra difícil de leer cuando está en este espacio, porque es muy así, ¿cierto? Es muy pequeña, apretada, cuesta leerla, ¿ya? Entonces acá yo recomiendo una tipografía que sea fácil de leer, ¿ya? Porque se ve como así el texto, ya cuesta leerlo. Y aparte está reforzado por esta forma de texto, que tiene como una sombra, ¿ya? Entonces aquí hubiese sido mejor colocarle el color a la letra, porque ya vemos que la tipografía es muy recta, muy tupida, entonces agregarle la sombra también cuesta más leerlo, ¿ya? Entonces aquí hay problemas de legibilidad, ¿ya? Porque vemos todo, pero cuesta leerlo. Esta combinación de colores está muy bien, ¿ya? Este color oscuro con un fondo un poco del mismo color pero más claro, sin embargo también resalta bastante respecto a esto. Entonces, analicemos qué es lo que queremos que resalte, los referentes o los títulos de acá. ¿Queremos que estos 3 títulos destaquen de igual forma? Yo entiendo que este es el título principal, proceso de higienización en el hogar, y objetivos es una parte de este trabajo. Entonces ahí ordenar el discurso, ¿ya? Eso es muy importante. Lo referente acá también, el texto para un lado y después el texto para el otro lado. Hay que tratar de evitar estos textos de esta forma, ¿ya? Yo sé que son atractivos para usarlo porque le da dinamismo a la composición, pero hay que tratar de no abusar de ellos, ¿ya? Hay que usarlos con cuidado porque esto confunde más al lector, aparte de tener todos estos textos, ¿cierto? Que son difíciles de leer, acá también estoy ayudando a complejizarlo un poco más. ¿Ya? Vamos a ver los últimos elementos. Acá ya vemos que aparecen otros elementos como los gráficos, también las tablas, también las vi por ahí. Presentar fotografías, ya la fotografía también. Si tratémosla un poquito en Photoshop, limpiémosla, también ya sabemos recortar, así que a lo mejor estos objetos podrían estar recortados sin ese fondo blanco, este objeto a lo mejor también sin fondo. Ahí hay que ver hasta dónde nos conviene que aparezca el fondo, porque si el fondo es parte importante de la composición, no lo podemos quitar, ¿ya? Pero podemos trabajar los recortes en Photoshop para poder presentar. En todo caso, en la infografía es mucho mejor recortar el objeto porque se ve más integrado a la infografía, ¿ya? Que colocar estos cuadrados de imágenes. Ya. Y como último, que ya se nos está agotando el tiempo, no quiero irme sin mostrarles este recurso que les va a servir un montón para poder presentar sus trabajos, ¿ya? Así que les pido si me dan 10 minutitos para poder mostrárselo, porque ya estamos pasados en la hora, pero es muy importante dejárselos. Quizás alguna vez lo vimos también, si no recordarlo. Como yo vi que hicieron algunos gráficos, Illustrator tiene una herramienta para crear gráficos, que es esta que está aquí. Ustedes la presionan y aparecen distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, el gráfico circular es una buena alternativa. Ustedes lo pinchan y lo dimensionan, ¿ya? Y acá aparece esta ventana inmediatamente donde ustedes pueden poner los valores. Por ejemplo, voy a colocar aquí lunes. Voy a colocar martes, miércoles, etc. Y aquí voy a colocar un valor de 30, de 40 y de 60. A ver, vamos a colocar 20 y 20 para que sume 100. Ahí. Y hacemos clic ahí para aplicar. Ahí. Aparecieron 3 gráficos.
Eso quiere decir que los valores están puestos, en vez de que estén en la columna, deberían estar en la fila. Entonces vamos a hacer este invertir, ahí. Vamos a invertir a ver si podemos crear. Y ahí se creó en un solo gráfico. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos variedades. Podemos hacer un gráfico por cada día, o bien en un solo gráfico graficar esos 3 días. ¿Ya? Entonces cuando lo tenemos listo, cerramos y luego podemos empezar a editar. Voy a abrir el panel de muestras de color. Ahí, muestras. Y aquí puedo editar todas las partes de mi gráfico. Puedo colocar color al relleno. Puedo ir haciendo una escala. Puedo seleccionar y cambiarle o quitarle el color de la línea. Puedo hacer ahí también el ajuste del color de la nomenclatura. Entonces de esta manera ya tenemos rápidamente, ahí ustedes tienen que fijarse en los valores, porque esto es un ejercicio, no es que Illustrator saque los cálculos exactamente. Yo aquí pude pintar de cualquier color la nomenclatura, pero ustedes fíjense que sea la correcta. Incluso le pueden agregar aquí el porcentaje, 60%. Ahí colocamos el color, etcétera, etcétera. Aquí ya pueden ustedes dar la gráfica que quieran al gráfico y mover también los elementos haciendo doble clic. Pueden llegar hasta esta parte ahí. Para mover los objetos puede ser hasta con la flecha blanca y los pueden colocar donde ustedes desean. ¿Ya? Esta es una forma bien rápida y fácil de controlar para poder hacer los gráficos. ¿Ya? ¿Les parece, chicos, el ejercicio del gráfico? Es sencillo de hacer. Efecto, miren, vamos a tratar de darle un efecto a este gráfico. Voy a probar si me resulta y se los muestro. Claro, no sé si resulta bien. Hay un efecto en Illustrator que uno le puede dar ¿cómo se llama? Un efecto de 3D. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a seleccionar el gráfico. Tengo que seleccionar solo las partes del gráfico. Puede ser con la flecha blanca, ahí. Y hay un efecto acá, efecto 3D, que yo se lo recomiendo que ustedes lo puedan probar. Por ejemplo, extrusión y biselado. Y vamos a previsualizar para ver cómo se ve. Aquí ustedes pueden ir viendo si nos conviene o no, la profundidad de la extrusión. Ahí, ok. Y esto hay que ordenarlo. Ahí. Esto le podría dar una performance distinta a sus gráficos. ¿Ya? Ahí te podemos ir jugando un poco con la idea que tenemos para presentar el gráfico. ¿Ya? Pero de todas formas, este gráfico presentado de esa forma ya ustedes le pueden sacar partido. ¿Ya? Lo mismo también con el gráfico de barras. Vamos a la herramienta gráfico, seleccionamos gráfico de barras, hacemos el cuadrito de nuestro gráfico y también nos pregunta aquí los valores. Voy a colocar lunes, martes, miércoles y voy a colocar los valores. 10, 20 y 30. Acá no hay ponderación de valor de 1 a 100, así que debería ser por número, ¿cierto? Ahí ya tenemos nuestro gráfico y aquí todo se puede editar, igual que el anterior. Podemos colocar colores distintos, lo mismo acá en la nomenclatura, colores distintos. Yo lo que recomiendo es nunca contornear los objetos, ¿ya? Ahí sin color de borde,
a menos que sea muy necesario. Por ejemplo, si queremos destacar este, le podemos poner un color de borde, ahí un grosor, ventana trazo, creo que tengo mi trazo por aquí, y ahí podemos resaltar, ¿ya? Pero el trazo siempre es de mal gusto usarlo, así que si no es necesario, traten de omitirlo. Y le podemos dar el color a las líneas también aquí. Todo lo pueden editar. Así que podemos usar un gráfico que ustedes decidan su configuración, ¿ya? Ahí ustedes lo configuran. Todo se puede editar. Voy a colocar un color aquí, gris. Bien, eso es, chicos, hoy día lo que les tenía preparado para que lo usen en sus trabajos. Ya no olviden los consejos que les he mencionado para sus trabajos. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Qué les parecieron las herramientas que vimos hoy día? Bien, dice Diego. Bien, chicos. ¿Alguien quiere comentar algo antes de cerrar la clase? Les pido disculpas por haberme extendido tanto, pero quería decirles muchas cosas para que lo puedan aplicar en sus trabajos. Así que espero que les quede bien. ¿Ya? Tenemos hasta el día sábado, hasta las 23:55 para subir nuestro trabajo, y luego de eso vamos a juntarnos a ver correcciones la próxima semana, ya para hacer esta entrega final de la infografía. ¿Ya? No olviden la estructura de una infografía, una imagen central, ¿cierto? Tenemos nuestros textos que podemos usar esa imagen central, ¿ya? Yo igual vi algunos trabajos ya como la idea de información que tienen, así que respecto a eso y lo que me entreguen, voy a hacerles algunos comentarios particulares a cada uno. ¿Ya? Eso, chicos. Profe, yo tengo un ¿Sí? tema, pero es que yo no estoy en taller, así que no sé nada de esto de los grupos y eso. Pero, ¿de qué puedo elegir mi tema? ¿Lo elijo libremente o...? Lo puede elegir libremente, Diego, porque la idea es que puedas buscar un producto. Por ejemplo, el año pasado hicimos unas infografías de unas tijeras y puedes mostrar un poco de la historia, de dónde viene, cómo se utiliza una tijera, los tipos de tijera que hay, cómo explicar un poco el producto con una infografía. Ah, ya. Ya, eso entonces. Mm. Entonces, Ya, gracias, profe. en los que no estén en taller pueden enfrentar de esa forma este ejercicio, hacerlo a lo mejor con un objeto o con una temática del taller que estén, o bien un producto que exista, y los chicos que están en el taller 3, claro, obviamente lo hacen con su trabajo, ¿ya? Eso, chicos, que estén muy bien, cuídense y que les quede muy bueno su trabajo, ¿ya? Nos vemos, chao. Chao, profe. Gracias, Chao, profe, profe. gracias. Chao. Chao, profe, cuídese.